Bien, ahora vamos a seguir con los métodos iterativos y vamos a proceder a la confección del script del método iterativo de Gauss-Seidel. Igual que en el método de Jacobi, el problema de encontrar la solución o el vector solución x del problema a por x igual a b se transforma en un problema de punto fijo. Es decir, en lugar de directamente invertir la matriz A, vamos a hacer iteraciones sucesivas para ir encontrando una sucesión de vectores X cada vez más cercanos a la solución final. Los distintos libros presentan diferentes versiones en la forma matricial de la expresión matemática, pero se basan siempre en la misma expresión algebraica para encontrar la recursividad. Nosotros vamos a tomar una de las dos variantes. En cualquiera de las dos variantes, las matrices que aparecen L, D y U se corresponden con la matriz triangular inferior de la matriz, digamos, del sistema A sin la diagonal principal, por eso se dice que es la triangular inferior de la matriz B. La U es la triangular superior de la matriz B, o sea, la triangular superior de la matriz A del sistema sin la diagonal principal, y la matriz D es la matriz de la diagonal principal. Los métodos recursivos matriciales invierten ya sea la suma de L más D o la diferencia entre D y L. Esas no hay ningún problema en encontrarlos porque como son matrices triangulares inferiores, la inversa es otra matriz triangular inferior que puede hallarse por sustitución hacia adelante. Entonces vamos a tomar como fórmula recursiva de punto fijo para el método de Gauss-Seidel la expresión matemática que establece que la raíz en la iteración i más 1 se calcula a partir de la raíz en la iteración i, aplicando la expresión que dice que L más D elevado a la menos 1 debe multiplicarse por B menos U por X en la iteración i. Entonces sucesivas iteraciones nos van a hacer converger a la solución, siempre y cuando se cumplan las condiciones que tiene que tener la matriz A del sistema, como ser completamente simétrica y tiene que ser diagonal dominante. Bien, vamos a abrir nuestro Octave y en nuestro Octave vamos a iniciar el script como siempre. Vamos a borrar el contenido de la ventana de comandos, las variables existentes y los gráficos si existieran. Voy a colocar los mismos valores para el ejemplo que se utilizó en el método de Gauss-Seidel, así como también el número máximo de iteraciones, la tolerancia y el error. Acá lo que importa es verdaderamente que la tolerancia y los datos de A y B sean los mismos para comparar luego la cantidad de iteraciones que realiza un método contra el otro. Sabemos que la matriz A tiene que ser cuadrada, pero de todas maneras, igual que se hizo en el método de Gauss-Seidel, vamos a obtener las dimensiones de la matriz A y eso nos va a permitir verificar con un if si la cantidad de filas y la cantidad de columnas son iguales. Si fueran distintas, se va a proceder a escribir un texto que dice que la matriz no es cuadrada, pero el código, digamos, podría avanzar un poco más. En nuestro caso, digamos, vamos a aplicar el mismo criterio que se empleó para el método de Jacobi, iterativo de Jacobi. Lo único que ahora la variable x, o sea nuestra incógnita, se va a calcular como L más D elevado a la menos 1, o sea, vamos a colocarlo así, slash inverso, multiplicado por el vector B menos la matriz U multiplicado por el vector X. Esto es nuestra fórmula recursiva, ¿verdad? Aquí podríamos poner, por ejemplo, que para reconocer esta es x0 y esta es una x1, digamos, entendiendo por x0 el valor de las incógnitas en una posición, digamos, inicial, y luego la x1 un valor mejorado en una iteración a futuro. Obviamente aquí tenemos que encontrar los valores de las variables o de las matrices L, D y U. Eso surge a partir de la matriz A, con lo cual, digamos, aquí vamos a comenzar a generar esas matrices. Esas matrices las vamos a generar simplemente con un lazo for que va desde i igual a 1 hasta n,
siendo n la cantidad de filas o columnas de la matriz A y ha sido determinado en la línea 21 con el size. Ese for termina en un end para cerrar, y al mismo tiempo vamos a hacer un lazo for interno que va a recorrer las columnas de la matriz A, que va desde 1 hasta n también, ¿verdad? Y también lo vamos a terminar con un end. Bien, aquí como hacemos un solo, digamos, en un solo bloque que tiene los dos for anidados para extraer las variables L, D y U al mismo tiempo. Bien, vamos a pensar un poquito. Si estamos recorriendo con la variable I las filas y con la variable J las columnas, cuando la fila coincida con la columna, eso va a ser la diagonal. Entonces, podemos hacer un if que nos diga si I es igual a J, entonces lo que tenemos es que D sub I, J, pero sería I exactamente igual, sea igual a sub I, J. Entonces eso nos dejaría la diagonal principal. Ahora, si no fuera el caso, podemos hacer un else, y si no fuera el caso que no fueran iguales, o el I es menor que el J o el J es menor que el I. Vamos a asumir que si, digamos, J es mayor que I, si es mayor que I, ¿qué es lo que sucede? Estamos con una columna que está más allá de la diagonal principal, con lo cual quiere decir que estamos en los espacios de la matriz triangular superior U. U entonces, IJ, ¿verdad? Será igual a sub IJ. Y si no fuera el caso que J fuera mayor que I, sino que fuera menor, ¿verdad? Ponemos directamente L IJ igual a sub IJ. De esta forma, con el único bloque, digamos, de doble lazo for, vamos a extraer las tres matrices L, U y D de la matriz A. Ahora bien, tanto la matriz D como la U y la L tienen muchos ceros. Y acá lo único que se ha hecho es asignarle valores a los números que son distintos de 0. Por lo cual vamos a crear las tres matrices D, L y U, digamos, la vamos a crear de las dimensiones apropiadas con la función ceros. De esta forma creamos una matriz D completamente llena de ceros, cuadrada de dimensión n. De la misma forma vamos a crear las otras dos matrices L y U. De esta forma aseguramos que toda la matriz comienza con ceros y tiene números distintos de ceros solo en los espacios en donde nosotros necesitamos que tenga distintos valores. Vamos a verificar si nuestra lógica es correcta, para lo cual voy a comentar esta línea que es la que tenemos que repetir y vamos a ejecutar el código. El resultado, no lo hemos mostrado, vamos a poner ahora un digamos, la matriz A, la matriz D, la matriz L y la matriz U. Me hace falta el div en este caso. Entonces ahí vemos la matriz A completamente llena, la matriz D que es solo la diagonal de la matriz A, la L que es la triangular inferior sin la diagonal y la U que es la triangular superior sin la diagonal. Bien, quiere decir que nuestra lógica está funcionando. Bien, volvemos entonces al problema principal del método de Gauss-Seidel. Tenemos que hacer recursiva esta expresión matemática. ¿Cuántas veces la vamos a hacer? No lo sabemos. Por lo cual entonces tenemos que emplear un lazo while, por ejemplo, que se va a ejecutar mientras se cumplan las condiciones que están dentro del while. Las condiciones que están dentro del while, como siempre, son dos, y una nos dice que mientras iter
sea menor o igual a maxiter. Nosotros la variable maxiter ya la habíamos definido en este caso en 100, ¿verdad? Lo que no tenemos es definida la variable iter, que tiene que comenzar siendo 0, y luego a medida que va entrando en el while o va repitiendo las iteraciones, se va incrementando su valor en una unidad. Este iter y más se puede reemplazar también como iter igual a iter más 1. Este sería el caso que se esté usando FreeMath no en lugar de Octave. Bien, ya tenemos, digamos, la primera condición que cumplimos seguramente, porque iter vale 0 y más iter vale 100. Entonces va a entrar con esta condición. La otra condición es la condición de la tolerancia. Mientras el error sea superior a la tolerancia, que ingrese. Hemos definido, para que pueda entrar por lo menos una vez, que el error valga 10 veces la tolerancia. Entonces seguro una iteración va a ejecutar. Bien, y ahora nos falta definir el vector inicial, que en el caso nuestro lo podemos hacer directamente un vector que sea completamente lleno de 1. Fíjense, para eso vamos a mirarlo acá previamente. Vamos a emplear esta función ones de variable 5, por ejemplo, coma 1. Entonces eso nos va a generar una columna, un vector columna de 5 unos. Nosotros no sabemos cuántas columnas tiene, sabemos que son n. En nuestro caso particular sí sabemos que son 3 porque lo vemos, pero en general podríamos no saber, sabemos que son n. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, el x0 igual a ones n,1. Eso nos asegura comenzar con un vector lleno de unos, igual que hicimos en el método de Jacobi. Bien, entonces una vez entra, como el vector b se conoce, la matriz u y L y D se conocen, este operador slash inverso hace la inversión de L más D y multiplica por esto otro, bueno, quiere decir que podríamos estar, digamos, obteniendo un primer valor de x1. Y ahora podríamos calcular el error que estamos cometiendo a través de evaluar la norma del vector diferencia entre x1 y x0. Entonces vamos a poner acá diff de los vectores x, que sea el vector x1 menos el vector x0, y ese vector diferencia le vamos a obtener la norma, y a esa norma le vamos a llamar error. Error va a ser entonces el valor absoluto de la norma del vector diferencia de x, y vamos a usar la norma infinito, o sea, el valor más grande en valor absoluto del vector diferencia. Ese va a ser en nuestro error, y si el error supera la tolerancia, vuelve a calcular, y si es menor, todos los valores son más acertados. Bien, una vez que hemos hecho eso, como no sabemos cuántas veces vamos a tener que iterar, vamos a proceder a actualizar variables. Lo único que tenemos que actualizar es la variable x0, que la vamos a poner en x1. Entonces el último valor calculado pasa a ser el anterior y luego vuelve a comenzar. Cuando hayamos terminado todas estas iteraciones, estamos en condiciones de mostrar los resultados. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, mostrar con fprint f, ¿verdad? Vamos a mostrar la cantidad de iteraciones y el error. Con %d iteraciones se tiene un error igual %e slash inverso n, y ahora ponemos las dos variables que son para el número de iteraciones la variable iter, y para el error la variable error. El slash inverso n, recuerden, es para que produzca un salto de línea. En la siguiente línea vamos a poner directamente un disp, porque lo que vamos a mostrar es un vector. Entonces vamos a poner en el disp el resultado es, y vamos a mostrar el resultado, el vector resultado, como que es el x1, porque es el más aproximado.
Y ese vector x1 lo podemos comparar ahora con el que obtendríamos, por ejemplo, de hacer A / inverso B directamente. Entonces eso nos va a permitir, esa operación nos va a permitir, digamos, comparar los resultados. Bien, si no hemos tenido ningún problema en la lógica, al ejecutar el código tendría que funcionar. Venimos acá y vemos que con 14 iteraciones se obtiene un determinado error y vemos que los números son exactamente iguales. 0,06828, 2117, 104, 605. Y lo ha hecho en 14 iteraciones. Con el método de Jacobi, este mismo problema lo resolvíamos en cerca de 76 iteraciones. Bien, ahora, acá hay una contradicción. Esta parte, digamos, la hemos dejado, este código, este sector del código, lo hemos dejado solo para comparar resultados. Vemos que en general funciona. Pero acá hay una contradicción. A la matriz L más D estamos aplicándole el vector, el operador / inverso. Y se supone que, digamos, como programación, eso no debería emplearse. Entonces acá tendríamos que multiplicar por la inversa de L más D. Entonces, lo que podríamos hacer es invertir L más D, pero L más D inverso, digamos, no tendría, si aplicamos la función preconstruida de Octave INB, que nos invierte la matriz, ¿por qué no la aplicamos directamente sobre la matriz A? Directamente, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esa contradicción, vamos a calcular la inversa de L más D empleando el método de sustitución hacia atrás. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por el producto de una matriz que le vamos a llamar INB LD. Esta matriz INB LD va a contener el inverso de la matriz L y D. Bien, entonces eso lo tenemos que tener calculado previamente. Entonces, INB LD lo vamos a calcular con una función de inversión, le vamos a llamar, que vamos a pasarle la suma de L más D, porque le tenemos que pasar una matriz cuadrada a esta función, que vamos a construir ahora esta función, ¿no? La vamos a llamar inversión y le vamos a pasar la suma. Entonces nos va a devolver la inversa de la matriz L más D. Bien. Y así entonces resolveríamos el problema de la incongruencia de multiplicar por la matriz inversa invirtiendo con las operaciones preconstruidas de Octave. Bien, para construir la función inversión de L más D, simplemente vamos a abrir una hoja nueva del editor, y acá vamos a hacer un espacio para después recordar de qué se trata esta. Vamos a empezar con function inversión, y la función inversión va a recibir una matriz M y va a devolver una matriz inversa, digamos, qué sé yo. El nombre es indistinto porque como son variables locales, digamos, no se transfieren a la función principal. Bueno, aquí entonces vamos a poner que esta función permite determinar la inversa de la matriz triangular inferior M. O sea, esa es la condición que tenemos, que la matriz M tiene que ser triangular inferior. Bueno, lo vamos a guardar, tenemos que guardarlo en el mismo lugar que está el código principal, con el nombre inversión, porque ese es el nombre de la función. Bien, para recordar, digamos, vamos a emplear el método de sustitución hacia adelante. Y el método de sustitución hacia adelante nos dice que si nuestro problema es invertir la matriz M, vale decir encontrar la M a la menos 1, tal que el producto nos dé la matriz de identidad. Entonces aquí vamos a emplear este método, que es tomar la matriz M, que es triangular inferior,
la vamos a multiplicar por un cierto vector y eso lo vamos a igualar a un vector conocido. Este vector conocido B va a ser cada una de las columnas de la matriz de identidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este método recursivo pensando en que este vector B tiene que cambiar. Primero vamos a suponer que el vector, digamos, es único, y luego vamos a generalizarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el método es calcular la primer componente del vector Z, que es la primer componente del vector I, B dividido el M11. Entonces, aquí en el método, lo primero que vamos a hacer es calcular el Z sub 1 como el B sub 1 dividido M11. Muy bien, eso dice el método, pero ahora nos falta construir el alojamiento para las matrices y los vectores que tenemos en consecuencia. La matriz M tiene una determinada dimensión, ¿verdad? No sabemos, en principio no sabemos cuál es la dimensión, en consecuencia vamos a emplear la función size aplicada a la matriz M y eso nos va a dar el tamaño. Tiene que ser cuadrado. Nosotros lo vamos a pensar que es M y N. Podríamos verificar acá exactamente que se hace igual en el código de Gauss-Seidel, digamos, si M y N no son iguales, podríamos imprimir que la matriz no es cuadrada, ¿no es cierto? La matriz M no es cuadrada, pero bueno, sabemos que tiene que ser cuadrada. Para nuestro caso no nos vamos a complicar más allá. Pero lo importante de esto es que hemos obtenido el tamaño de la matriz. Y con el tamaño n de la matriz vamos a crear un vector z que va a tener ceros en su contenido, ¿no? Entonces vamos a poner z igual ceros de dimensión n,1, ¿verdad? Y ese vector inicialmente en 0, digamos, vamos ahora a crear el vector b. El vector b es igual también a un vector de ceros de dimensión n,1, completamente lleno de ceros, pero vamos a ponerle la condición de que el b1 sea igual a 1. Entonces estamos pensando en la primera columna de la matriz de identidad. Entonces este vector b va a ser ahora la primera columna de la matriz de identidad y la primera columna es 1 y después todo demás ceros. Bien, entonces ya tenemos la posibilidad de calcular el z que le corresponde solo a ese vector, ¿no? Bien, entonces el método, digamos, vemos que sigue, tenemos que aplicar esta expresión matemática para calcular los restantes z del vector z, y eso significa que tenemos que hacer un lazo for interno, un lazo for que va a ir para i igual a 1 hasta, no, perdón, 2, porque ya tenemos el 1, ¿no es cierto? De 2 a n, ¿no es cierto? Y ese lazo for, dentro de ese lazo for vamos a calcular los restantes z sub i, y los restantes z sub i se calculaban como 1 sobre m sub i multiplicado por b sub i menos una suma que tenemos que calcular porque depende, digamos, de un producto interno y de las z previamente calculadas. Este valor de suma, que se corresponde a esta sumatoria, va extendida desde J1 hasta n-1. Entonces, comienza con suma igual a 0, como hicimos en el método de sustitución hacia atrás. Hacemos el lazo for que va de j igual a 1 hasta n-1, ¿verdad? Y ese lazo for, o sea, nos va a sumar todos los elementos menos 1. Hacemos suma igual a suma más m sub ij multiplicado por z
J. Eso es lo que nos está diciendo. M y J desde 1 hasta n menos 1. Bien. Y eso, esta sumatoria, bueno, la extendemos de 2 a n, la sumatoria general de los z, que es z sub i, hasta n menos 2. Entonces quiere decir que cuando hayamos hecho esta, la primera vez, ya vamos a tener el vector z que corresponde, digamos, al primer vector del m a la menos 1. Va a ser la primera columna del vector m a la menos 1. Entonces tenemos que asignarlo a la matriz de salida, y la matriz de salida es inversa. Ese fue el nombre que se le dio. Entonces vamos a decir inversa, todas las filas de la columna 1, digamos, igual a z, Bien, ahora, esto tendríamos que repetirlo varias veces, tantas veces como columnas tiene la matriz M, ¿verdad? Entonces, para esto hacerlo varias veces, lo único que tenemos que hacer es todo lo que hemos hecho, encerrarlo en un lazo for que vaya desde K igual 1 hasta N. End. Ahí termina el lazo del lazo for K. Todo esto, entonces, para que quede claro, lo vamos a hacer una sangría de un punto hacia adentro. Bien, el vector z en cada una de las iteraciones lo hacemos 0. El vector b lo comienza siendo 0, pero la componente que tiene que ser 1 no es el 1, sino la componente k. Bien, el z1 va a seguir siendo el b1 sobre el m11. Todo eso queda exactamente igual. Vamos a obtener el vector z, pero ahora lo que vamos a definir no es el resultado de la columna 1, sino de la columna k. Al final de todo esto, digamos, supuestamente hemos conseguido la matriz inversa. Para ver si es cierto, podríamos hacer, digamos, una prueba aquí, que es multiplicar inversa por la matriz M y mostrar el resultado, ¿cierto? Nos tendría que salir la matriz de identidad. Si no sale la matriz de identidad, bueno, hay algún tipo de problema que tenemos que venir a buscar acá en el código. Lo que no se ha hecho, no es necesario, pero no se ha hecho, pero es conveniente, es darle tamaño a la matriz inversa. Entonces vamos a hacer eso, que es hacer inversa igual a ceros de dimensión n. Entonces, de esta forma nos estamos asegurando que la matriz inversa tenga un espacio apropiado antes de que comience el almacenado de sus resultados. Bien, si todo ha funcionado bien, tenemos que obtener la inversa. Entonces vamos a proceder a correr de nuevo el programa y obtenemos el resultado de la inversa perfectamente bien, y luego las iteraciones tal como antes. Obviamente aquí hay un detalle, debe haber algún número muy pequeño con signo negativo en el proceso, por eso nos aparece menos 0, ¿no? Ahí. Eso lo podríamos ver si acá en el método de Gauss de la función principal ponemos, por ejemplo, format long, por ejemplo. Entonces, al ejecutar, veríamos los resultados y, bueno, esto todavía es más chiquito que esto. Podríamos, por ejemplo, poner format long e, con el formato ingenieril, y al ejecutarlo vemos que tenemos menos 18, menos 17, son números obviamente que son 0, sin lugar a duda, para nuestra precisión. Bien, con esto hemos terminado el método de programación del método de Gauss-Seidel del iterativo, sin considerar inversión de la matriz, que es la suma de L más D.